En este episodio exploraremos cómo las estructuras coloniales que dieron forma a los sistemas educativos iberoamericanos siguen presentes en nuestras aulas y cómo desde la pedagogía crítica podemos requerir esas lógicas para construir una educación más justa, inclusiva y contextualizada. A través de preguntas profundas, estrategias pedagógicas situadas y una mirada ética sobre el rol docente, abriremos una reflexión entre pasado y presente que nos permita reimaginar la escuela, la educación, dialogando de historia. Bienvenidos al podcast La Educación Dialogando de Historia, un espacio para reflexionar sobre cómo los desarrollos educativos y pedagógicos del pasado nos permiten comprender y transformar las dinámicas actuales en contexto como Yopal Casanare. Soy Neila Martínez Carreño y tengo el gusto de invitarlos a recorrer juntos este camino con una mirada crítica, esperanzadora sobre nuestra educación. Y de ahí la pregunta, ¿por qué mirar la historia desde la educación? Pues la historia de la educación es una serie de sucesos, de formas y de leyes. Es el reflejo de luchas sociales, de modelos de poder, de exclusiones y de resistencias. Como señala Osebach 2004, los sistemas educativos iberoamericanos se construyeron sobre estructuras coloniales que aún hoy se manifiestan en nuestras aulas. Centralismos, desigualdades y una visión homogénea del conocimiento. Pérez e Hidarraga 2019 profundizan en esta mirada al descubrir cómo la educación en Colombia se ha dividido históricamente en una educación de élite, ligada al poder político, al poder social y cultural, y una educación popular, marcada por pobreza, por la escasez de recursos, exclusión, por clases, por género, por religión y por territorio. Mientras los grupos privilegiados se forman para liderar el nuevo mundo, las clases populares están educadas para reproducir comportamientos y ocupar roles subordinados. Estos modelos educativos persisten hoy día, evidenciados en modelos curriculares diferenciados. Las brechas del acceso, la brecha de calidad y la distancia entre la promesa de una educación para todos y la realidad, una educación para algunos. Desde la pedagogía crítica, autores como Maldonado 2008 y Giroux 2013 nos invitan a pensar la educación como una práctica política y ética. Maldonado nos habla del desencanto frente a una educación europea, domesticadora, reproductora de intereses económicos, que se aleja de la emancipación humana. En respuesta, surgen pedagogías críticas como un llamado a formar sujetos capaces de transformar su realidad. Esta pedagogía no solo cuestiona las estructuras de poder, sino que promueve el conocimiento de otra forma del saber, de conocer, de ser. Como señala Freire, el saber no es prioridad de unos pocos,
Y mientras más se conoce, más se empodera cada uno de los sujetos. En Yopal Casanare, esto nos lleva a preguntarnos para nuestro territorio, ¿qué saberes están siendo excluidos en nuestras aulas? ¿Cómo se produce la desigualdad desde el currículo? ¿Qué papel juega el docente como agente transformador? Desde el enfoque del aprendizaje basado en tareas, proponemos que el estudiante escuche la historia, que el estudiante viva la historia, la cuestione y, ¿por qué no?, que la transforme en el aula. Algunas estrategias que pueden ser aplicadas en los llanos orientales, más especialmente en Yopal Casanare, se incluyen proyectos de aulas sobre la historia local, que integre relatos de los abuelos, las costumbres llaneras y los procesos sociales del territorio. Que cree podcasts escolares como este, donde los estudiantes investiguen, los estudiantes escriban y reflexionen sobre los temas históricos y educativos. Mapas críticos del entorno para identificar problemáticas educativas reales y diseñen propuestas desde el aula. Lecturas dialógicas que permitan leer la historia llanera, abrir espacios de conversación donde cada estudiante exprese lo que siente y lo que entiende. Relacione el contexto de su vida y de su comunidad. El estudiante escuche, pero también responda a las preguntas e ideas de sus compañeros. Estas estrategias permiten que el estudiante reconozca aspectos de la realidad que son aptos para la praxis pedagógica, como lo plantea el saber procedimental. Al igual, el saber actitudinal nos recuerda que educar es un acto ético. En Yopal Casanare, esto implica reconocer la diversidad cultural, la historia de resistencia de nuestros llaneros y el potencial transformador de cada niño, niña y adolescente criollo. Por ello, las pedagogías críticas son también pedagogías decoloniales. Se oponen a los modelos mercantilistas que forman sujetos para cumplir funciones predeterminadas. Que todos debemos aprender al igual, pensar igual, ser iguales. Esta lógica que Paul Freire llamó educación bancaria aún persiste en muchos rincones de nuestro país y de nuestro territorio. De ahí el llamado al docente convertido en lector de mapas humanos que habitan en nuestras aulas, escuchando voces, sus silencios, sus preguntas. Desde ahí es de donde se construyen propuestas pedagógicas, no desde el eurocentrismo, sino desde nuestra propia voz, desde la voz del territorio. Como docente llanera y ejerciendo mi labor en los llanos orientales, he aprendido que la pedagogía crítica es más que una corriente teórica, es una forma de vida, es una postura ética que nos invita a mirar la educación desde el alma de nuestros estudiantes y desde la historia vivida de nuestras comunidades llaneras. En este territorio donde la escuela convive con la sabiduría campesina, los relatos de resistencia y con voces que aún no han sido escuchadas, la pedagogía crítica comienza a formar espacios educativos seculares
desligados de estructuras religiosas o coloniales, y profundamente conectados con la realidad local como lo es en Yopal Casanare, el llano, la sabana, donde la pedagogía crítica se convierte en un llamado urgente a la humanización de un sujeto que aprende, de un niño o niña con mucha historia, con familia, con prácticas ambientales, con raíces profundas en esta tierra, capaces de transformar su entorno, de cuestionar, de crear. En este sentido, la pedagogía popular se vuelve una herramienta poderosa de transformación. Nos moviliza como docentes convertidos en investigadores de nuestra propia práctica, en agentes de cambio que busque acercar el currículo a la vida real, a las necesidades de nuestros estudiantes y a los saberes del llano. Generalizando, se busca es llegar al alma del educando, reconocerlo como sujeto de territorio, de historia, cada día acercándonos el docente más a la comunidad sin imponer, escuchando, descifrando los mapas humanos que habitan en nuestras aulas, guiados por los estudiantes que enseñan, que relatan, y desde ahí la escucha profunda. Vamos consolidando métodos y estrategias para construir propuestas pedagógicas que reconozcan desde la voz del territorio que nos abraza cada día, para consolidar una estructura educativa propia, auténtica, transformadora, dejando atrás el eurocentrismo y los modelos importados. Finalizo recordando que comprender el pasado no es mirar atrás, sino mirar con profundidad. Que cada aula en nuestros territorios sea un espacio de memoria, de crítica y de esperanza. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia y la pedagogía. Hasta una próxima oportunidad.